Carmen Moreno Álvarez es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, donde es profesora de proyectos desde el año 2007. Sus obras y proyectos han participado en exposiciones internacionales como la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2008, 2016 y 2021, en la 14ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, en la MIPA, en la Beijing Design Week en 2014, en Próxima Joven Arquitectura Española Fundación Arquia, en JAE Jazz Jóvenes Arquitectos Españoles, el Ministerio de la Vivienda, en la segunda Bienal de Canarias, Arquitectura, Arte y Paisaje de 2009, entre muchas otras. Ha recibido reconocimientos como el Premio de Arquitectura Residencial Exaequo con Álvaro Sisa del COA Granada en 2005 y ha sido finalista en Premios de Arquitectura Española en 2005, en FAD en 2007 y seleccionada en los FAD en 2019 y 2020. También mención de honor en los premios LAM 2015, finalista de la 14ª BEAO en 2018, Premio COA de Granada en 2019, Emporia de Oro en 2016 y seleccionada en 2017 y 2021. Por su parte, Juan Domingo Santos, también arquitecto y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, ha centrado sus proyectos y obras en intervenciones sobre el patrimonio y paisaje. Sus trabajos han sido seleccionados en exposiciones internacionales como el On-Site, organizada por el MoMA de Nueva York en 2006, la Bienal de Arquitectura Española en el 93, 2010 y 2018, la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2000 y 2016, y ha recibido el premio en la 8ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo por el Museo del Agua en Lanjarón. Ha llevado a cabo proyectos de intervención en el conjunto monumental de la Alhambra, así como investigaciones y estudios sobre su paisaje y arquitectura. En el año 2011 ganó el concurso internacional de ideas del atrio de la Alhambra, junto al arquitecto Álvaro Sisa, pues para adecuar los accesos al monumento. Ambos han sido codirectores de la 13ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, bienvenidos, les paso la palabra. ¿Se me escucha? Bien. Bueno, pues estamos encantados de estar aquí. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, a su vocal de Cultura, a Alejandro y también a Domingo González y a Sofía Piñero por haber contado con nosotros para participar en esta interesante jornada sobre intervención en el patrimonio, rehabilitación sobre el patrimonio, porque es un tema que a nosotros particularmente nos interesa. Venimos trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo y bueno, pues la verdad es que hablar del patrimonio es como tomar un vino, ¿no? Es decir, que nadie nos ha enseñado a disfrutar del patrimonio y el patrimonio no es una carga, es luz, es conocimiento, ¿no? Y se vive de una manera bastante dramática esta noción del patrimonio y los arquitectos nosotros, pues, la verdad es que tenemos verdaderos problemas cuando tenemos que hacernos entender, ¿no? Por la manera en que la sociedad entiende o comprende lo que significa el patrimonio y lo que nosotros entendemos por el patrimonio, ¿no? Hay como una disociación de ideas. Para mí, en concreto, todo es patrimonio, con lo cual no tengo ningún problema porque todo es patrimonio. Todo tiene un sentido histórico y patrimonial más o menos acusado. Lo que lo diferencia es el modo en que la colectividad lo vive y lo reconoce como tal. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en que la Alhambra es un patrimonio. Lo que no estamos todos de acuerdo es que una piedra en el camino puede ser patrimonio, pero lo es exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que no tiene un reconocimiento como tal. Yo recuerdo una conferencia que da Víctor López Cotelo, que empieza con una imagen del mundo, ¿no? de la Tierra, ¿no? Y dice: todo lo que hay ahí es patrimonio. Y es verdad, todo es patrimonio, ¿no? Esto es un tema, por un lado, que ya pues libera bastante esta diferenciación sobre lo que es o no es patrimonio y lo desdramatiza. Y luego yo también tengo en concreto un asunto muy particular sobre el patrimonio. Es una lectura que tiene que ver con una aproximación casi biográfica hacia el patrimonio. Está la historia
con mayúsculas del patrimonio, la historia universal del patrimonio, pero yo también estoy muy interesado en una lectura biográfica sobre los patrimonios, hasta qué punto la participación, ¿no? o la interpretación personal que se hace sobre el patrimonio individual forma parte de lo que luego entenderemos los demás, la colectividad, sobre ese patrimonio. Y me parece es un tema interesante trabajar sobre esta idea. De hecho, ya el artista James Coleman trabaja sobre estos asuntos y tiene unos trabajos muy interesantes acerca de esta mirada que incorpora pues, incluso una lectura emocional, ¿no? No solo física, de inventario, ¿no? Derivado de una catalogación, sino que en la que aparecen sentimientos, etc. Bueno, nosotros vamos a hablar de cosas de este tipo, de una u otra manera, a través de una serie de temas que hemos centrado en un patrimonio grande, ¿no? Un patrimonio, ahora está muy bien que Alejandro haya contado esto de la casa, porque nosotros vamos a contar la Alhambra, ¿no? O sea, que nos vamos al patrimonio gordo y grande, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la misma manera, de diferente forma, en distintos contextos, pero Carmen y John, que trabajamos juntos, pero también tenemos proyectos independientes, ¿no? Nuestra relación, pues, bueno, hay proyectos que compartimos, otros que no, pero en cualquier caso nuestras ideas se funden a veces de una u otra manera, están presentes sus cosas en mis trabajos, mis cosas en su trabajo, ¿no? Y bueno, empecemos por esta... Aquí, ¿vale? La Alhambra de Granada, ¿no? La Alhambra existe, como bien ha contado Alejandro, la Alhambra existe gracias a que ha estado siempre transformándose. Solo su transformación ha asegurado la supervivencia. Si la Alhambra no se hubiera transformado, la Alhambra hoy no existiría. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué Alhambra es más cierta? ¿Aquella de Muhammad V, la medieval? ¿La Alhambra que quería hacer el emperador Carlos V, que es, aquí vemos, ¿no? el palacio, ¿no? de Carlos V colocado en el interior? Esa Alhambra en la que el emperador lo que quería era transformar una ciudadela palatina en una casa real cristiana con jardines exóticos orientales en su interior. La Alhambra de los románticos del XIX, la de Washington Irving, la Alhambra de los orientalismos, la Alhambra de los impresionistas o la Alhambra de los turistas de hoy día. ¿Qué Alhambra es más cierta? Bueno, pues todas son igualmente ciertas. Lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado vivir la del turismo, ¿no? Yo imagino Muhammad V que hubiera pensado de ver sus palacios con millones y miles de turistas haciendo fotografía y metiéndose por sus aposentos, ¿no? Sería impensable, jamás lo habría podido imaginar, ¿no? Pero es que tampoco nosotros podemos imaginar cómo será la Alhambra de dentro de 300 años. ¿Qué estará pasando ahí, no? Bueno, pues yo creo que lo mejor, la Alhambra existe porque siempre ha estado activada, ha estado siendo utilizada. Por ejemplo, la Villa Adriana es una arqueología. El día que se expolió, se desactivó y acabará por desaparecer. La Alhambra no es una arqueología, la Alhambra es una arquitectura viva que ha estado en continuidad hasta nuestros días. Esta continuidad le ha permitido que tenga momentos de mayor luz, momentos de sombra, momentos de mayor esplendor, momentos bastante dramáticos, pero al final cada época la ha interpretado según su visión, pero todas ellas han tenido en cuenta ese origen que ha tenido, ¿no? Y nosotros pues vamos a hablar sobre todo de este lugar, ¿no? Aunque se va a convertir como el tema de nuestra charla, de nuestra conferencia, con distintas intervenciones que hemos llevado a cabo en este conjunto de distinto tipo, ¿no? Pero sobre todo son intervenciones más bien, a veces no son ni físicas, ¿no? Tienen mucho que ver con la evocación, ¿no? Se puede construir desde la invisibilidad o se puede construir también desde la sugerencia, ¿no? Recuerdo esta posibilidad también que tiene la arquitectura, ¿no? De no ser literal, ¿no? Sino también permitir establecer un nivel de relación con el usuario, en este caso con pues, el visitante turístico, para el que está pensada la Alhambra de hoy día, ¿no? Hay una lectura que es la del especialista, que a mí no me interesa, ¿no? Es cierto que es importante los estudios de investigación, pero también es cierto que la Alhambra existe hoy
y tiene una recuperación que hizo Leopoldo Torres Balbás, la Alhambra que conocemos es la Alhambra de Torres Balbás de los años 30, la recuperación que hizo, en una teoría que él hablaba, que a mí me gusta mucho, que es la teoría ecléctica, porque es ecléctica, es el discurso de la rehabilitación, y luego le incorporaba un concepto que era elástica, teoría ecléctica y elástica de la restauración arquitectónica. Y elástica en el sentido de que puede ser como elongarse hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede recuperar y de qué manera. Es decir, esta idea de la transformación, que me parece que es clave para entender los monumentos y los lugares y cualquier sitio, viven en la propia pervivencia de los lugares y de las arquitecturas. La pregunta que habría que hacerse es cómo se transforman las cosas, ¿no? De qué manera se transforma. Yo recuerdo una frase que decía Álvaro Siza, que a mí me gusta mucho, que decía que la tradición era un desafío a la innovación. Y decía, soy conservador y tradicionalista. Dice, esto es, me muevo entre conflictos, transformaciones y mestizajes. Entonces, él entendía al arquitecto, me parece fantástico esta lectura de la tradición, no como la fusilización de algo, de un momento que nadie sabe dónde, porque si echas para atrás no sabes dónde quedarte, sino la tradición como un conjunto de invariantes, mestizos, ¿no? Que forman parte de una identidad a la que se enfrenta constantemente cada vez que hay que intervenir, el arquitecto en este caso, ¿no? Un poco lo de Octavio Paz, que ha leído al final Alejandro tan bonito, ¿no? Descubrimos la modernidad el día, cuando intentamos descubrir la modernidad, reencontramos la tradición, ¿no? Me parece que Octavio Paz me parece que es la luz, ¿no? Es la luz. Bueno, para mí la Alhambra ha sido un lugar de experiencia también, de juegos de pequeño. Yo jugaba aquí, de niño, mi padre trabajaba en la Alhambra y yo jugaba aquí. Y luego ha sido un sitio de investigación, de trabajo, de proyecto, con lo cual aquí se mezclan muchas cosas que tienen que ver con la diversión, la pérdida del tiempo, el juego. Pero yo no quería olvidar esta imagen, que es otra ciudad, que es una fábrica del siglo XIX, donde tenemos nuestro estudio de arquitectura, que está en esta torre alcolera, una antigua torre del siglo XIX, una torre abandonada. Esta fábrica iba a ser demolida, la primera fábrica de remolacha de España, un recinto fantástico de 100.000 metros cuadrados, y yo entré en aquella fábrica cuando acabé la carrera, se iba a demoler, y he desarrollado una labor de recuperación de este espacio hasta llegar a catalogarla como bien de interés cultural. Es decir, también por eso yo hablaba de las biografías personales que tienen la capacidad también de proyectar el futuro de los lugares. En este sitio yo he aprendido muchas cosas. Este es el estudio, la antigua destilería. Yo he aprendido, por ejemplo, cuando llegué allí, porque me gustaba mucho aquel espacio, pues empecé a recuperar, este es el estudio. Ha condicionado también mi manera de entender la arquitectura. Es decir, los lugares enseñan a vivir. Esto es otro asunto para mí muy importante. Que no es tanto que el arquitecto llega a inventar el proyecto sobre el lugar, sino que el propio lugar, si lo sabemos escuchar, que es lo que me pasó aquí en esta fábrica, yo llegué con una idea de transformación, pero inmediatamente me dediqué a escuchar lo que pasaba allí, ¿no? Los ritmos, ¿no? Esta frase también de Álvaro Siza que dice que no hay que hacer más de lo que demandan las propias circunstancias, ¿no? Porque si haces más provocas desastre y si haces menos también provocas desastre. Es decir, es como cogerle el tono a los lugares, ¿no? Cogerle el ritmo de transformación a los lugares. Y yo llegué, porque acabé la carrera y me metí aquí, en un acto de ocupación literal, llegué aquí como muy moderno, muy activo y muy transformador. Y entonces el lugar me fue enseñando que fuera menos activo, o que fuera activo de otra manera, que fuera menos transformador, y que la transformación estaba en otra condición. Es decir, quizá esta idea de Octavio Paz sea que hoy día ser moderno quizás sea ser conservador, ¿no? Y la pregunta sería ¿a qué tipo de conservación se está refiriendo Octavio Paz, ¿no? ¿A qué tipo de porque está clara que la fosilización no es viable, ¿no? Bien, yo creo que en este juego de relaciones se produce el proyecto, ¿no? No se produce desde la imaginación y el invento, sino se produce desde el encuentro con hechos concretos y momentos concretos que la propia experiencia va provocando. Yo jamás he dibujado aquí, quiero decir, aquí hago dibujos, muchos dibujos, pero nunca he utilizado el proyecto como un instrumento para fabricar cosas, ¿no? Sino al revés.
han sido las experiencias las que he llevado al dibujo, a la maqueta o a lo que sea, ¿no? Y claro, en este lugar empecé a hacer actividades, conferencias, ciclos de cine, bueno, reuniones con la gente, y todo esto me llevó a tener un conocimiento del lugar. Y tampoco hace falta hacer tantas cosas para que los lugares vivan y existan, ¿no? La ocupación como forma de conocimiento, no la ocupación en un sentido de K, con K, sino la ocupación en el sentido de conocer. Hay una manera de conocer los lugares, como hacía Alejandro con la hamaca, ¿no? y su mujer, su chica, ¿no? Esta manera de apropiarse de los lugares por un tiempo para que te vayan dando información. A mí, de hecho, me cambió la manera también de trabajar, ¿no? Yo empecé a trabajar de esta manera, más como un taller, donde cogía objetos, elementos. El propio lugar, como decía yo, te enseña a conocer el lugar y también a una manera de trabajar. Y en todo esto, un director de cine, Juan Sebastián Bollaín, pues cuando fui a hacerme una entrevista para un programa de arquitectura, acabó al final más interesado que lo que yo hacía como arquitecto, le interesaba mi historia sobre aquel lugar. Y hizo este documental, un encuentro que está en YouTube y que narra la historia de la fábrica en relación con mi ocupación y cómo fui descubriendo aquel lugar y poniéndolo poniéndolo en el mapa, ¿no? Hasta declararlo bien de interés cultural porque la especulación inmobiliaria quería tirarlo abajo, ¿no? Quería demoler aquello para un desarrollo urbano. Y bueno, y al final hoy se ha convertido en un espacio que ha comprado la Universidad de Granada para desarrollar un proyecto sobre el recinto industrial. Bueno, es bonita las historias porque también proyectar es crear historia. Detrás de un proyecto hay siempre una historia que contar, ¿no? Bueno, yo puedo contar esta historia como Alejandro puede contar la suya, como cualquiera de nosotros podemos contar nuestra propia historia, esa biografía sobre los lugares. Pero volviendo a la Alhambra, hay una historia bonita y es, volviendo a la Alhambra, es ¿qué nos enseñan los lugares patrimoniales? ¿Qué nos enseña el patrimonio? ¿Qué nos enseña la casa? ¿Qué nos enseña, en este caso, la Alhambra? A mí me enseñó muchas cosas, ¿no? En estos incluso juegos o bueno, pues esta manera intuitiva también con la que yo he vivido estos lugares durante muchos años, sin tener un conocimiento sobre ello y que luego he reflexionado, pero que están ahí, ¿no? Como experiencia. Yo, por ejemplo, aprendí que en la Alhambra, esto que hacemos los arquitectos, y es que hay una relación biunívoca o directa entre lo que es un material y su aplicación, pues la Alhambra no existe. Es decir, que lo pesado puede ser opaco y lo transparente, esa relación de que lo pesado es opaco, lo transparente y ligero se puede invertir en la Alhambra, ¿no? Y, por ejemplo, en el patio de los Arrayanes suceden cosas fascinantes con la lámina de agua, ¿no? La arquitectura no está en la edificación, sino está en ese plano de agua que transforma el espacio constantemente. Yo lo he visto sin agua y es todo lo contrario, es un espacio pesado que bueno, cambia por completo, ¿no? Y cuando me encargaron en los Reales Alcázares de Sevilla hacer una exposición sobre música y poesía de Al-Ándalus, pues aprendí esto, o sea, trabajé con un vidrio monolítico con una densidad y con un tratamiento específico que me permitía transformar y subvertir el espacio en función de la luz. De manera que en un cierto momento, esto es el patio de los Arrayanes, esto es el agua puesto en vertical en un jardín, de manera que en cierto momento podían ser unos muros blancos, que eran muros opacos, ¿no? en ese espacio, en otro momento pues podían ser elementos que reflejaran la realidad de aquel lugar o espacios semivelados, incluso cierta virtualidad. Hay gente que me ha llegado a decir, esto no existe, ¿no? Digo, sí, sí existe, estuvo allí clavado en el jardín, ¿no? Esa cosa con la que se desmaterializa la arquitectura y que ocurre en la Alhambra, yo lo había aprendido allí. Posiblemente, si yo no hubiera tenido esa experiencia de juego en esos lugares, yo nunca habría establecido esa relación directa entre una exposición o el trabajo en un jardín con este elemento, ¿no? Y es esa forma en que la Alhambra introduce nunca una relación directa con las cosas, sino a través de ciertos elementos interpuestos, ¿no? Es la idea del velo, ¿no? Como un tamiz frente a la realidad. Y de noche eran lugares de proyección. Fantástico. Yo aprendí que con un material se puede hacer todo, ¿no? O se puede hacer todo lo que yo sea capaz de poder hacer con el material, ¿no? Y esto remitía a esa dimensión simbólica de la arquitectura, ¿no? de los materiales, ¿no? Pero yo, esta arquitectura
que yo también pues fabrico cosas, ¿no? Pues fabrico maquetas a partir de estas referencias que relacionan la Alhambra con la fábrica donde tengo mi estudio. Pienso que hay resonancia de formas históricas en patrimonios, ¿no? Estas maquetas que veis, que yo llamo Alhambra, están hechas con restos de las matrices de madera de los moldes de las matrices con las que se hacían las piezas de fundición para la maquinaria de la fábrica donde tengo el estudio, ¿no? Y también hay elementos que están construidos con moldes hechos con tierra de la propia Alhambra, ¿no? Es decir, que hay trabajos, yo desarrollo trabajos entre lo científico y lo intuitivo, ¿no? Que me van revelando información sobre estos lugares. O, por ejemplo, el acercamiento que hay a la Alhambra a través del jardín, ¿no? Lo que me ha hecho es todo, tanto como se habla de que la Alhambra es un jardín de jardines, al final pues me permitió desarrollar una serie de trabajos que eran en torno a esta idea del jardín. Me dediqué a dibujar la Alhambra como un jardín, es decir, el dibujar el negativo, ¿no? Y dibujando los jardines aparece la forma de las arquitecturas. Es decir, yo nunca había visto dibujar la Alhambra de esta manera, siempre la había visto dibujar el lleno para dejar luego el vacío, ¿no? La arquitectura que deja el jardín o el patio, pero no al revés, ¿no? Esta idea que muestra la historiografía moderna de la Alhambra, que dice que para acercarse al monumento hay que hacer un jardín. Tú haz un jardín, ¿no? Me parece tan bonito. Quieres hacer lo que quieras en la Alhambra, haz un jardín. Y todo tendrá un sentido. Y esto acabó pues, convirtiéndose en un libro que he hecho, que es este libro de los jardines de la Alhambra, que recoge, pues es como contar el monumento, contar la arquitectura, sin hablar de arquitectura a través del jardín, ¿no? Y bueno, todo esto va pasando a la vez que esta reflexión, esta manera de acercarse o de entretenimiento con los elementos de un patrimonio, pues en el año 2011, la Alhambra convocó un concurso internacional para resolver este problema que sigue existiendo, que es el acceso al monumento por parte de la gente, ¿no? Del visitante. Y bueno, no cuento el proyecto, pues es un proyecto complejo, pero y más bien lo que quiero presentar una serie de ideas. Es un proyecto que hice con Álvaro Siza, ganamos este concurso internacional que consistía en ubicar en este ámbito, pues en este ámbito que veis, pues el nuevo acceso al monumento. Trabajamos con distintas escalas, la escala del paisaje, la escala del territorio y luego también la escala intermedia, ¿no? Y la escala de la preexistencia, en continuidad con estas estructuras agrícolas que hay aquí en el entorno, con los trazados de las acequias y que continuamos creando unas estructuras de plataformas, ¿no? Que siguiendo esta estructura del Generalife, es decir, cómo resolver un acceso a un monumento que en principio son 3 millones de personas al año, 8.000 personas al día, sin que aquello sea ni un aeropuerto ni una estación de tren, ¿no? Cómo hacer fluir el flujo de 8.000 personas por un edificio que fuera lo más cerrado posible, ¿no? Porque queríamos que justamente fuera un edificio que estableciera una confrontación, ¿no? Una relación con la Alhambra. Esta es la relación de preexistencia, ¿no? El punto con unos caminos que se perdían, los restos de la muralla, ciertas visiones, preexistencia de una acequia, que generó esta forma arquitectónica, ¿no? Que es el resultado de construir un jardín como una plataforma que acaba en un gran patio con agua, ¿no? Aquí, claro, era tan complicado el proyecto que no se podía hacer dibujando, ¿no? Desde el estudio. Lo hicimos en el propio lugar, con maquetas, ¿no? Pues la topografía es muy endiablada, y haciendo replanteos en el propio sitio, ¿no? Con cuerdas para obtener una forma. Este es el programa que se convirtió hasta en un propio dibujo, ¿no? Y el proyecto nunca se hizo. Era muy complejo, no es una forma única, sino que es un proyecto que se hace por fragmentos de formas que luego se van superponiendo y se van juntando, ¿no? Veis, este es uno de los primeros dibujos, ¿no? Que es un sistema de patio. Están tomado esta referencia de cómo entrar a la Alhambra, pues entrar a través de un invariante que sería un jardín y un patio de agua, ¿no? Construyamos esto que está allí, ¿no? Y luego este es el jardín, la plataforma mirador, ¿no? Cuya forma procede como por resonancia de estas preexistencias. Estos son intervenciones de Torres Balbás de los años 30, donde se recupera la arqueología, evocando la arquitectura desaparecida. Esta convivencia entre un jardín arqueológico y las preexistencias, pues es lo que nos llevó a construir ese jardín en superficie, ¿no?
que va recogiendo el movimiento de las personas por cota. Y luego el proyecto es muy complejo, tiene un programa muy complejo que tiene que resolver muchos temas, ¿no? Pero está hecho desde esos dos invariantes, ¿no? El patio con el agua y el jardín, ¿no? Y está el interior debajo de ese jardín que lleva al sistema este de patios de agua que se relacionan con las infraestructuras de agua. Y luego los materiales, pues estuvimos estudiando los materiales propios de la Alhambra en continuidad. Fue un proyecto de desplazamiento de materiales, los que venían de la agricultura, los que venían de la propia Alhambra, y fue muy bonito, muy divertido estudiar todos los pavimentos, las alfombras de la Alhambra y cómo interpretarlos, las pérgolas, la vegetación, ¿no? Porque la Alhambra es un jardín, en la Alhambra el jardín está a la misma altura que la arquitectura, es decir, no se puede hacer arquitectura y luego poner un jardín, al revés, como decía, el éxito del proyecto estaba en pensar esto como un jardín, ¿no? Un jardín que huele, que según las estaciones va cambiando de aspecto, y este era el resultado, ¿no? Nos pedían en el concurso hacer una perspectiva que fue esta, ¿no? Es una arquitectura basada en muros de contención con un hormigón que hicimos expresamente, el hormigón Alhambra. Estas son las pruebas, ensayos que hicimos en un laboratorio de hormigón con pigmentos y tierra del propio lugar, con unos encofrados de madera, porque la idea era esa, ¿no? Es un poco como esto que tiene esta idea del envejecimiento, ¿no? Con las murallas de la Alhambra con las que establecía una relación y el jardín, ¿no? Bueno, aquí está Álvaro Siza, ¿no? Tan fantástico. Yo he aprendido muchísimo de patrimonio con la Alhambra y de Álvaro Siza, pues de patrimonio con Álvaro Siza, con lo cual he aprendido al doble, al triple, no sé, he aprendido tanto que no sabría cómo contar todo lo que he aprendido durante estos años, ¿no? Entre mi experiencia en la Alhambra y este fantástico arquitecto. Que luego esta otra intervención, que es una ventana en un jardín de la Alhambra, que es una intervención en el corazón de la Alhambra, en la zona de los baños históricos, que nos gusta, cuando hacemos un proyecto, la noción de solar no existe, ¿no? Empezamos a dibujar la relación que puede establecer el ámbito de trabajo, que aquí lo veis, que es esta zona de aquí dentro del baño islámico, con todo el entorno, ¿no? Porque hay relaciones visuales, también relaciones de otro orden, ¿no? Que aunque no se vean, se sienten y se perciben, ¿no? El Alhambra, los sonidos, hay una atmósfera, ¿no? que envuelve todo. La intervención es en esta zona, que es una zona muy transformada de la Alhambra. Históricamente eran los baños islámicos, que luego pasaron a ser, después de la conquista, una casa patio de vecinos, donde vivía la familia. Eso que habéis visto, la foto anterior, se convirtió en esto, en una casa patio, es fantástico. Pensar esta transformación tan dramática, ¿no? Y cómo aquí Torre Balbás ve este capitel que veis aquí y dice, aquí hay un vestigio arquitectónico de una arquitectura islámica. Es propia esta casa en el año 34 y hace una intervención que lo que hace es recuperar el baño, ¿no? Hasta un cierto punto, porque esta es la familia que vivía allí, una familia de músicos, artistas, de la cultura popular, intelectual, una mezcla. De aquí sale el Festival de Cantejondo, por aquí pasa Manuel de Falla, Federico García Lorca, los hermanos Machado, el músico Richard Strauss. Este es un sitio fascinante que había en el corazón de la Alhambra y que Torre Balbás acaba con esta historia, ¿no? Porque lo que quiere es recuperar el ripristini del monumento y devolverlo a un estado para la visita pública, y entonces va saliendo en una operación desde finales del 19, desde que pasa a manos del Estado la Alhambra, una operación de recuperación. La Alhambra estaba muy abandonada, muy ruralizada, pero en esta recuperación Torre Balbás hace estas operaciones de intervención que vienen de toda la intervención que está haciendo Giacomo Boni, o acaba de hacer Giacomo Boni y Gustavo Giovannoni en Italia con la recuperación de los foros romanos. Es decir, es la recuperación de la arqueología a través de la relación con la naturaleza y el paisaje, dentro de una lectura estratigráfica, ecléctica y, como decía, elástica. Aquí está, ¿no? Dejo restos de este patio donde vivía esa familia, pero a su vez recupero el baño, de manera que, y acabamos en un jardín arqueológico, ¿no? Entonces la Alhambra lo que me encarga es que cuente esta historia, ¿no? Es decir, cuenta esta historia. ¿Por qué? Porque aquí ha pasado
aquí está la historia de la Alhambra, ¿no? Una Alhambra medieval que se transforma en una Alhambra cristiana en casas domésticas y que luego acaba siendo recuperada por Torres Balbás y que luego más tarde Prieto Moreno, evocando al músico desaparecido, construye este cuerpo moderno pegado al baño y ahora es una Alhambra turística. Es este conjunto de operaciones que hacen que yo lo que hice fue empezar a trabajar pues eso, en la restitución histórica de este lugar, ¿no? Deshaciendo malentendidos los sistemas de circulación. Para eso lo que tuve que hacer es pues investigar. Bueno, aquí está, hay estudios sobre, claro, trabajé como un arqueólogo, como un historiador y como un arquitecto, ¿no? Trabajé en esos niveles, ¿no? Para hacerme entender por la Consejería de Cultura, por la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra, todos estos problemas que Alejandro acaba de comentar, pues cómo enfrentaba a desmontar parte de esta historia y recomponer otra parte de la historia que no estaba presente ante unas comisiones. Tenía que saber más que ellos, ¿no? Tenía que saber más que cualquiera que hubiera sabido de aquello y además saberlo interpretar, ¿no? Entonces esto me ha llevado mucho tiempo. Aquí está estos dibujos de restitución que yo, pues con estos dibujos lo que hacía eran como alfombras de información que iban superponiendo pues el estado previo del baño islámico, el estado posterior en rojo que veis ahí es de la casa donde vivió, la transformación de la casa de vecinos, la casa patio, luego el desmontaje que hizo de esa casa Torres Balbás, que tampoco estaba muy claro, y luego la reconstitución que hace Prieto Moreno, el nuevo arquitecto conservador de la Alhambra, que es este cuerpo que se pega aquí. Entonces, claro, cuando empiezo a superponer todo esto con las actividades, los usos, empiezo a encontrar una información valiosísima que yo creo que los arquitectos podemos investigar y debemos investigar proyectando y dibujando, ¿no? Hasta ahora se hablaba mucho de este lugar con los historiadores, con informaciones, pero yo he descubierto muchísimas cosas que un historiador no es capaz de poder descubrir sencillamente porque proyectaba como proyectó en su momento el arquitecto que trabajó aquí, o porque a través del dibujo identifico elementos que de otra manera en los documentos históricos no existen, ¿no? Y esta es la zona del baño, con los vestigios que digo que deja Torres Balbás, esta extraña, ¿no? Esta cosa elástica, ¿no? Misteriosa que deja Torres Balbás, una ventana dentro de un baño islámico. Mirad cómo se había transformado. Lo que hago es superponer pues, desde los grabados y pinturas antiguas que había sobre este lugar, los levantamientos actuales, y tengo innumerables dibujos, ¿no? de estas transformaciones. Aquí se ve, ¿no? Época islámica, con la cubba y el baño islámico, con toda la entrada de luz cenital, la transformación en época cristiana, que es transformar un baño en una secuencia de patios y ampliarlo, y esto es lo que hace Torres Balbás, una mixtura, una solución mixta entre la solución medieval y es como recomponer un dibujo, ¿no? Recomponer una forma que empieza, se transforma y luego vuelve hacia atrás, pero bueno, yo seguí trabajando un poco como esta elástica, esta elasticidad de Torres Balbás, incluso introduciendo conceptos de biografía, ¿no? Como comentaba al principio, con todos estos dibujos, ¿no? En los que iba rescatando información con fotografías, elementos, ¿no? De cartas astrales, ¿no? De movimiento de estrellas que están relacionadas con el propio movimiento de la luz, ¿no? En ese mundo de estrellas que cubre la bóveda del baño, que tiene un origen, ¿no? En época medieval y que obedece también a una posición de las estrellas, ¿no? Estos son piezas que a veces por empatía, ¿no? Salen, ¿no? Que son las piezas de las matrices de la fábrica de nuevo, ¿no? Y hasta fabricar este mapa piranesiano, que es como un mapa de fragmentos de este lugar, ¿no? Entonces empecé a trabajar con esta secuencia con maquetas también, maquetas que son casi teatrales, ¿no? Un poco como set de grabación, porque se trata más bien de como escenarios, ¿no? De la historia en los que van pasando cosas y el visitante pues va pasando a través de ellas y va lanzándose preguntas, ¿no? Entra por un baño islámico y dentro de un baño islámico se encuentra con un patio cristiano y a continuación entra en un espacio donde pasan estas cosas que estoy contando y acaba en un jardín medieval, pero en un jardín arqueológico, ¿no? Sí, con música, ¿no?
Y bueno, estas son maquetas que hago sobre estos elementos, ¿no? Y este es el dibujo de la propuesta finalmente del proyecto, este proceso en el que al final se recuperan una secuencia de ventanas históricas que habían desaparecido, ¿no? Que son estas, que a través de una maqueta en alambre está la más antigua, que es esta, ¿no? Se ciegan el resto de ventanas, ¿no? Hasta se relaciona este espacio con la Puerta del Vino y con el Palacio de Carlos V, porque tiene una vista fantástica, para acabar en un jardín, a través de una secuencia de ejes de ventanas que se colocan sobre este jardín arqueológico, ¿no? Este jardín que ahora Carmen, estamos trabajando en él y que Carmen contará, ¿no? Es esta operación de entrada, movimiento por todos estos lugares, y luego una operación de restitución de todo este espacio, recuperación de traza desaparecida de la antigua casa de Prieto Moreno. Es complicado contar este proyecto, porque tiene muchas capas, niveles de información, pero intento como que nos quedemos con una idea poco genérica hasta llegar a este espacio donde, a un jardín, ¿no? Lo que es la Alhambra, ¿no? Donde están los objetos de la familia, los sonidos, y donde hemos hecho un mapa relacional que vincula los estados del jardín durante distintas épocas del año con las partituras de estos compositores de la familia que vivió aquí y con los cuadros, porque pintaban también, ¿no? Es bonita esa relación que permite, como decía, fabricar este escenario que acaba en esta ventana, en el jardín, esta nueva ventana, ¿no? Se recupera elementos, como decía, de la historia. Por ejemplo, la iluminación esta que se ha diseñado este es un muro medieval del siglo XII, siglo XIII, perdón, que estaba oculto, y que esta arquitectura que veis, que es una arquitectura de los años 70 en homenaje al músico desaparecido, se había pegado aquí y había abierto estas rozas que veis, ¿no? Para cuando no había sentido patrimonial. Sobre un muro medieval se abren rozas para meter cables eléctricos y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esta iluminación es una barrita que obedece a como este reflejo de esta operación dramática, ¿no? Sobre un muro medieval, ¿no? Hecho por un arquitecto conservador, ¿no? Es como una crítica también a la propia actuación sobre el propio monumento, ¿no? Que a veces pues entra en contradicción, ¿no? Con la propia convicción del monumento, ¿no? La recuperación de una ventana desaparecida, que la Alhambra es un belvedere, ¿no? Es una secuencia de interiores que dan a otro interior para acabar en un exterior. Entonces el proyecto es eso, es como una operación de recuperación de ventanas desaparecidas que van hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Con objetos de la propia familia que se van depositando aquí en este lugar y que acaban en esta ventana nueva que se abre sobre el jardín y donde se coloca, donde hay unas proyecciones y unos sonidos que proceden del propio jardín a distintas escalas. Se está contando la propia historia del jardín que estamos viendo, pero visto al envés, ¿no? Y a distinta escala. Y donde se coloca el piano del músico sobre esta alfombra, que fue la última operación que hizo, digamos, la de Torre Balón más la que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Es como ir descubriendo esos dibujos en el paseo, y el piano, que es un piano, el piano del músico, ahí en ese piano tocaba Manuel de Falla y tocaba Federico García Lorca, ¿no? Es un piano que tiene alma, ¿no? Y que se abre con esta ventana a este jardín, que es un jardín que además tiene un cristal que un poco refleja también lo que está ocurriendo en el propio jardín, ¿no? Es un jardín que se coloca, se desplaza hacia el interior, como también entra al interior del espacio cuando está abierto, ¿no? Bueno, se dejan todas estas ventanas antiguas porque eran las ventanas que hubo en el proyecto anterior. Todo es patrimonio de la Alhambra, ¿no? Pues como la piedra en el camino. Esto, que era un desastre, pues se convierte también en una historia, ¿no? Que hay que presentar y que contar. Y es como taladrar, ¿no? Es como taladrar agujerear lo que es la arquitectura de la Alhambra. Es como una secuencia de espacios que llevan hasta este piano, ¿no? Que emite sonidos y que emite notas que era, como conta el compositor, que le gustaba colocarse junto al jardín, ¿no? En una ventana que tenía, para escuchar el sonido de ese jardín que le evocaba para componer música, ¿no? Y entonces pues por eso se acerca ese piano y a este jardín, ¿no?
un poco como recuerdo, ¿no? Y activa de nuevo este jardín. Es una operación un poco extraña, ¿no? Todo es extraño, ¿eh? Porque la idea es que el usuario, o sea, es un proyecto en continuación con la intervención de recuperación de la historia que hace Torre Balbás, que está con una mirada muy diacrónica, ¿no? Y en mi caso, pues, es como una actualización de esa diacronía para un visitante que empieza en un baño islámico, como decía antes, se encuentra con un patio castellano y acaba delante de un piano sobre un jardín, ¿no? Esto es la Alhambra, es que está en el que se deja que el visitante ate cabos, ¿no? Dice, ¿esto qué es? ¿Qué he visto? ¿No? Cuando se va dice, ¿qué es lo que he visto? ¿No? Porque venía a ver la Alhambra y acabo viendo una historia, es un vector de tiempos, ¿no? Y de actividades, donde no tengo muy claro lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que ha pasado cosas, que han pasado cosas de distintos tiempos, acordados todos en un lugar. Es por eso lo de las maquetas del set de grabación, que es como un escenario, ¿no? De tiempos abiertos, ¿no? Y Carmen va a seguir contando el proyecto del jardín. Sí, es que es divertida la historia porque de pronto se produce como una especie de pliegue en el tiempo, ¿no? Y cuando Juan termina de hacer esa parte interior de este espacio, surge el proyecto de la parte de fuera, ¿no? La continuidad que desde un principio se había planteado en este proyecto, que tenía que tener ese interior hacia el exterior del jardín, pues nos encargan que el jardín vuelva a tener vida de nuevo, ¿no? Vuelva a ser un espacio como había sido anteriormente, un lugar de reunión de músicos, de fiestas, porque al final era un sitio, aquello era una taberna, ¿no? Fue taberna en su momento con el músico Ángel Barrio, y allí se lo pasaron muy bien y hacían reuniones culturales, pero también divertidas, ¿no? Fiestas de disfraces, música, etcétera. Entonces, la idea que la Alhambra tenía era que ese jardín volviera a formar parte de la vida cultural que ahora mismo existe en la Alhambra. Sabéis que hay unos festivales internacionales muy bonitos, muy importantes en julio, ¿no? En el que pues, se utilizan los palacios de nuevo como espacios de música, ¿no? El Palacio Carlos V, el Patio de Arrayanes son espacios de música. Pues la idea era que este jardín volviera a ser un lugar también de música. Y bueno, el estado previo de todo este jardín, que era cuando lo hace la excavación arqueológica Prieto Moreno, pues estaba de esta manera. Fijaos cómo se integra en todas las terrazas de los palacios del Partal, ¿no? De esas terrazas arqueológicas que Juan ha comentado, en las que se integran los restos de palacios antiguos con los jardines, que recuperan las trazas de esos palacios. Y forma parte de una secuencia de jardines, plataformas con agua y vegetación, cuya mirada es una mirada transversal hacia el propio Partal, en un eje hacia el Partal, y también una visual hacia el Palacio de Carlos V. Es un punto como de encuentro, ¿no? en ambas direcciones. Y construye a la vez, forma parte de una secuencia de elementos que vienen desde esa zona del Partal y que van construyendo terrazas, belvederes, en los que ese eje pues va llegando hasta la zona más alta. Ahora está en la vista invertida, nuestro jardín está aquí arriba, y que bueno, es una secuencia pues, muy bonita, ¿no? de toda esta zona. Originalmente, o sea, el trabajo comienza registrando de nuevo todo lo que ocurre en ese jardín en el estado en el que nos lo encontramos, en el que existe pues, una serie de árboles, ¿no? Un almez, un roble, ¿cuál era el otro? Laurel. Laurel, eso. Existía una serie de arbolados y unos restos arqueológicos a medio excavar, ¿no? que bueno, se habían consolidado en parte, y una alberca. Entonces, el proyecto empieza planteando pues, 3 operaciones, que era pues, una consolidación de esos restos arqueológicos, la intervención del jardín, recuperando el arbolado que existía y además reforzándolo con un nuevo arbolado, y solventar o solucionar el borde del jardín respecto a la zona de secuencia de espacios que establecían el Partal, que estaba bastante desestructurado, recomponiendo el acceso al jardín desde esta parte delantera como parte de la secuencia de plataformas del Partal y no solamente desde el interior de la casa, de lo que había sido la casa del músico Ángel Barrio. Esta esquina, ¿no? que ahora mismo pues, se encuentra en esta situación un poco desconcertante. El jardín ahora mismo no tiene uso, está cerrado y es un espacio que no se puede visitar, ¿no? Entonces la Alhambra quería que se convirtiera en un espacio más de la visita y además un espacio de posibles actividades en relación con la casa, lo que había sido la casa del músico.
En ese sentido, el proyecto pues, plantea un elemento de cierre de ese borde, como una pérgola, que viene. Este proyecto trabaja mucho con los propios elementos de la Alhambra, ¿no? Reinterpretándolo y volviendo a darle un sentido para construir de nuevo este lugar. Y con unos muros, recomponiendo unos muros que utilizamos el propio material, tal y como hemos aprendido que también se está colocando en la propia Alhambra, ¿no? De forma que mediante hiladas, ¿no? De fijaos qué interesante, ¿no? Estos muros en los que los ladrillos parecen casi apilados, más que un aparejo. Pues nos gustaba mucho esta idea y esta implicación que existe tan directa entre la vegetación y el material constructivo, para que estos fueran los materiales que construyeran el nuevo jardín, o mejor dicho, que recuperaran el jardín que existía anexo a la casa. El borde ahora mismo pues, se encuentra de esta manera, ¿no? y realmente es un elemento extraño, ¿no? Dentro de esa secuencia, con una casa que, fijaos la escala de esas arquitecturas que empezaron a poblar la Alhambra en el siglo XIX, ¿no? Cuando el valor patrimonial todavía no estaba en consideración y la Alhambra realmente estaba ocupada pues por habitantes con más o menos poder económico, a veces pobres, y otras veces pues se hicieron casas pues, de este tipo, ¿no? Entonces, el proyecto también lo que intenta es un poco paliar esas vistas, ¿no? Tan presentes de una arquitectura que no están en principio pues ni adecuadamente colocadas ni en una escala lógica para el propio monumento, ¿no? De manera que ese elemento de borde pues ayuda a cerrar, a evitar esas visuales tan directas y al mismo tiempo ayuda a focalizar las vistas de la secuencia de terrazas de la parte delantera de todo el jardín y construye pues ese acceso, ¿no? La idea es que esa pérgola pues se haga con elementos que ya existen en la propia Alhambra, ¿no? Fijaos que pérgolas tan bonitas con elementos muy livianos, ¿no? De varillas que tensionan estos perfiles con unos arcos para generar realmente una colonización de esa vegetación, que es la que realmente es la protagonista y desaparecen casi los elementos constructivos. Nosotros queríamos plantear elementos de esta forma, aprendiendo de todo este tipo de apoyos que nos parecían muy bonitos, ¿no? Como la piedra se convierte en un elemento intermedio entre el ladrillo y el hierro. Y nos dibujamos una secuencia de apoyos en los que el proyecto iba estudiando, dependiendo de dónde se apoyaba cada elemento de la pérgola, cómo tenía que resolverse con una zapata, ¿no? de piedra. Incluso en algunos momentos se convertía, cuando se acercaba a un árbol, ¿no? A uno de los almeces que se mantenían, pues se convierte en una pieza de madera que entabla como un cierto diálogo con el propio árbol, ¿no? Se acerca a él y no invade, sino que lo acompaña. Por otra parte, estaba la idea de dónde colocar esa actividad cultural o esa actividad de un posible pequeño concierto o una presentación en este lugar, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante esta alberca, que es una alberca que procede de un antiguo palacio. Todos los palacios de la Alhambra surgen a partir de una alberca. Y esta, aunque el palacio todavía no estaba estudiado, ¿no? Está en excavación, pues era como el elemento que sabíamos que sí existía. Y como os he comentado, existe esa tradición en el Festival de Música y Danza de que se producen los conciertos, en este caso en el Patio de Arrayanes, alrededor del agua también. Nosotros queríamos repetir esa misma situación y que la alberca se convirtiera en el punto que concentra al público, utilizando los restos arqueológicos como escenografía. O sea, los músicos, el espectáculo, lo que hubiera, bueno, espectáculo no, son pequeñas presentaciones, se situaría en esta parte para poner en valor esa escenografía de la arqueología con la alberca delante como parte también de ese escenario. Por eso, pues, lo que se plantea es una consolidación de todos esos restos arqueológicos en relación también con una vegetación que, igual que sucede en el Partal, va colonizando los huecos y dando claves sobre lo que habían podido ser o interpretaciones sobre el significado que tenían. Y recuperar esos elementos que existían antiguamente en la casa de Ángel Barrio. Esto era una puerta que daba al Callejón del Guindo, que es uno de los callejones por los que se podía entrar a la casa, que formara parte de esa escenografía en los restos arqueológicos, que eran ahora como escenario. Era muy bonito por las lecturas, ¿no? Históricas que se superponen en el mismo alzado.
Y bueno, aquí se ve, ¿no?, esa colocación de los espectadores y cómo existía también pues, una relación de cota respecto de donde podían sentarse o el lugar de la arqueología, ¿no? Y aquí también el espacio contenido de la pérgola en el borde. Y, por otro lado, había una recuperación de la vegetación que acompañaba a toda esta actividad. En el momento en el que empezamos a hacer el proyecto, el espacio era utilizado como vivero, ¿no? Como las teorías de Giacomo Boni, en las que el vivero de palacio se situaba dentro del propio palacio, ¿no? Para plantar las plantas de la Alhambra, del Partal, esta zona se utilizaba como zona de vivero, ¿no?, de esas plantas estacionales que van cambiando. Pues nosotros queríamos que el nuevo jardín siguiera siendo un vivero de palacio y formara parte o contribuyera a esos cambios estacionales que se producen también en la vegetación de la Alhambra. Por eso para nosotros era tan importante el plano de esos elementos nuevos que construían o que podían construir la zona de actividad, como el propio plano de la vegetación, introduciendo pues unas nuevas zonas que, a través de unos elementos cambiantes, ¿no?, de unas macetas que construyen ese nuevo vivero, pues van reflejando realmente cuáles son las plantas que en cada estación van poblando el resto de jardines de la Alhambra. Bueno, esta es la situación en la que se encuentra ahora, ¿no? Y estamos ahora, el siguiente paso es cómo integrar unos nuevos restos arqueológicos que van saliendo en el nuevo proyecto, ¿no? Otro trabajo que desarrollamos en la Alhambra fue un proyecto en la dehesa del Generalife que está basado sobre todo en el registro como proceso, como parte del descubrimiento del propio proyecto. Nos encargaron la puesta en valor de toda la dehesa del Generalife, que bueno, el conjunto monumental de la Alhambra está aquí, pero en realidad el territorio Alhambra es todo esto. La dehesa del Generalife es como el espacio de esparcimiento de los sultanes, ¿no? Es como el espacio, el gran terreno virgen, ¿no?, en el que bueno, se iban, pasaban en verano, realizaban determinadas actividades, y entonces a nosotros nos encargan la puesta en valor de este territorio, planteando como repetir determinadas actividades también. Era un lugar en el que se visionaban estrellas, en el que se hacían pues, determinados festines, ¿no? Entonces, el proyecto empieza por un minucioso registro de este territorio como una especie de censo de sensibilidades, ¿no?, en el que nosotros vinculamos la información histórica que volvemos a cartografiar, volvemos a codificar con esta retícula, ¿no?, en la que cada cuadrante nos va dando como una información en distintos tiempos históricos. Y hacemos una cartografía propia basada en temáticas que creíamos que eran importantes para que se reconocieran los valores de este lugar. Pues hay muchos mapas, ¿no? Traemos solo un par de ellos de ejemplo, como era este mapa, por ejemplo, de la astronomía, en el que no solo se representan el cielo, ¿no?, que cubría el espacio, sino además determinados elementos que eran clave en la cultura de la época islámica o incluso en la más actual en relación con lo que ocurre en este territorio, ¿no? O el mapa, por ejemplo, del agua, de todos los trazados de agua que existen y que se mezclan pues, con los elementos de agua, las norias, las acequias, las albercas, que también existen. Yo creo que tenemos 100 y pico mapas de este tipo, ¿no?, vegetación, de cambios climáticos, de un montón incluso de elementos arqueológicos, para registrar todo ese censo de sensibilidades que luego se tradujo en una serie de fichas con la vegetación, con los elementos de arquitectura, arqueología e infraestructuras. Y todo esto formó parte para contarlo, decidimos que queríamos construir un elemento que pudiera exponer ese contenido y que en sí mismo fuera el proyecto en sí, ¿no? Ese registro del territorio como base para generar un programa y la puesta en valor de este lugar. Por eso construimos este mueble, que es un mueble archivo, un armario que se despliega y que en ese despliegue va exponiendo todo el contenido que lleva en su interior, ¿no? Es un armario que cerrado, es una pieza compacta, pero que cuando se abre pues se despliega esta estructura, se cuelgan todos esos dosieres de planos, se pueden ver esos planos en esta mesa. Esto es el mueble también tiene unas piezas para proyectar, ¿no?, con unos audiovisuales que hicimos pues, desde un vuelo dron hasta una serie de recorridos por el agua, unas entrevistas a gente, ¿no?, la directora de la Alhambra, el arqueólogo de la Alhambra, el arquitecto conservador. Y es un mueble que maquetas, dosieres, ¿no?, y esas fichas
que van contando, junto con otras muestras del propio terreno, pues todos esos valores que para nosotros eran importantes destacar y reconocer. En este caso, el registro también como proyecto y como proceso de conocimiento. Y luego está la intervención en el paisaje, ¿no? El paisaje también como patrimonio y qué significan los lugares como recuerdos, ¿no? Hemos hablado de la arquitectura en sí, pero también hay una dimensión paisajística en la que determinadas acciones pueden recuperar el significado de los lugares. En este caso, también dentro del territorio Alhambra, en una esquinita este es el cementerio de la ciudad, que se encuentra dentro de ese territorio, y en una de esas esquinas del cementerio, pues hay uno de los episodios oscuros de la Guerra Civil Española, y es que es un lugar en el que se se fusilaron a 4.000 personas, ¿no?, durante la Guerra Civil. Entonces, este lugar, pues actualmente lo único que recordaba ese hecho era esta placa y una declaración de Vic de esta tapia, porque realmente era como el lienzo sobre el cual pues, se fusilaba a la gente. El proyecto que me encargan era la recuperación de este lugar como un lugar de recuerdo. Y no se sabía muy bien, ¿no?, qué hacer, porque el muro no se podía tocar. Entonces, lo primero que empecé a ver es qué elementos existían aquí, el muro este que recientemente se acababa de hacer y un olivar. Entonces, el proyecto debía recuperar la memoria de ese hecho histórico, pero a la vez configurarse como una acción en el paisaje, intentar eliminar connotaciones demasiado políticas y convertirlo simplemente en un lugar de recuerdo, de un acto pues, violento. En este caso, pues, bueno, fijaos todavía las huellas de determinadas zonas del muro en las que perviven esas balas, ¿no?, de los fusilamientos y que, aunque se han tapado, pues vuelven a salir. Y entonces el proyecto parte de la observación de este lugar y de entender que aquí existe ya un basamento. Todos los veranos se reúne la gente para conmemorar a sus familiares cuando todavía no tenían ningún lugar donde hacerlo, solamente la tapia, y bueno, para ello es emocionante, ¿no? Entonces, a mí me parecía bonito que este lugar en el que el sol pues justamente está de frente a la tapia, pues pudiera configurarse un elemento en el que en ciertos momentos del año la propia sombra que arrojara pudiera fundirse con el muro como un reencuentro, ¿no?, entre la memoria de ese elemento de recuerdo y el lugar en el que se había matado a la gente. Entonces, pues se dispuso esta celosía, una celosía que arrojaba una sombra y que era como escribir en el aire los nombres de todas las personas que allí habían sido fusiladas, de forma que esos nombres se proyectaban en el suelo y llegaban hasta el propio muro, ¿no? Un elemento que desaparece, ¿no?, aquí no existe, pero existe su sombra y que se funde por delante y por detrás con el paisaje, ¿no? En este caso se funde con la tapia, ¿no?, detrás del olivar, o se configura como un elemento inserto entre los árboles, en el que de una forma espontánea pues, los visitantes empezaron a colocar flores en recuerdo a los propios familiares. No era como el lugar en el que rendirle homenaje. De hecho, todas estas, inicialmente la idea era que estos círculos, ¿no?, que servían para rigidizar estos nombres, que son nombres que están recortados de una chapa maciza, todo esto es una chapa maciza recortada con láser, realmente queda como un nombre flotando, ¿no?, en el paisaje. Y todos estos huecos, ¿no?, pues se utilizan para colocar esas flores. Y era muy bonito, ¿no?, cuando los familiares llegaban y ponían esas manos, porque realmente era un reencuentro con esos familiares que nunca habían sido reconocidos. De hecho, habéis visto que aquí incluso esta idea de desconocido era porque había días en los que se mataba a X personas y ni siquiera se sabía quiénes eran, ¿no?, simplemente porque alguien la había denunciado, se apuntaba un desconocido o lo que fuera. Y entonces es muy emocionante, ¿no?, ver cómo se produce ese reencuentro con un elemento que se configura como parte de ese paisaje. Esta pieza, ¿no?, que Sofía y Domingo conocen y que estuvo en la Bienal de Arquitectura y que hasta hace poco aquí también, ¿no?, en el tanque. Y claro, todo esto
a mí me venía también de un trabajo que había hecho previamente, que tenía que ver con la memoria también de los lugares, que en este caso es una intervención ya fuera de la Alhambra, ¿no? en un pueblo cercano a Granada, en el que en este paisaje pues existía una acequia muy importante en Granada, que era la acequia de Ain Adamar, que es la acequia que llevaba agua hasta el Albaicín en época islámica. Entonces, parte del recorrido de esta acequia se había entubado y el proyecto que primero me encargaron era la recuperación de ese cauce como parte del paisaje cultural y del paisaje natural que se había perdido, porque la acequia implicaba pues, una humedad, una vegetación. Era un proyecto muy sencillo, pero con sorpresa, ¿no? Al final. Entonces, resulta que en el trazado de ese tramo que había que recuperar existían los restos de una antigua edificación, unas escaleras, una alberca, y indagando un poco en el tema, pues descubrí que había una antigua casa que fue primero un molino de agua y que posteriormente se llamó el colino primero se llamó el Cortijo de las Pasaderas, por ser parte del molino de agua, luego el Cortijo de las Colonias, porque se utilizó para campamentos de niños antes de la Guerra Civil, y finalmente este se convirtió en un lugar en el que los condenados a muerte también por la Guerra Civil, pues pasaban su última noche antes de ser fusilados en todo este barranco, ¿no? Es una zona en la que hay varias fosas comunes. Y en este lugar es donde pasó su última noche el poeta Federico García Lorca antes de ser fusilado. Realmente de la casa no quedaba nada, ¿no? Como he comentado, esos restos que se encontraban al principio. Entonces, el proyecto se plantea en ese momento como una vinculación con esa memoria y con esos hechos pasados. Y establecer una lectura a través de los elementos que configuran el propio proyecto, ¿no? Era un proyecto de un paisaje, recuperar ese paisaje, una especie de parque periurbano, en el que la línea de agua, el camino de agua, es la línea indiscutible que viene dada, que viene ya hay que recuperarla, y de forma paralela a ella se propone la línea del paseante y una tercera línea que es un camino que yo lo llamé el camino transparente o de la memoria. La forma en la que empezó a hacerse el proyecto pues, fue bonita porque lo primero que se hizo fue descubrir ese cauce enterrado y paralelamente ir trazando, dibujando sobre la propia tierra el camino que iba a acompañar el agua, de forma que el camino del paseante y el camino del agua discurrían de forma paralela. Y recuperar unas albercas que existían en esta zona pero que nunca habían sido llenadas, porque de hecho una de ellas no tenía ni siquiera suelo. Entonces, a mí me parecía interesante que el lugar siguiera funcionando como una infraestructura de riego, de agua, y recuperar también el paisaje de las paratas inferiores de olivos, que estaba muy degradado. A la vez, pues se hizo una excavación, se descubrieron los restos arqueológicos, lo poco que quedaba de esa casa, ¿no? Pero de pronto apareció esta escalera completa, una plataforma, los restos de las pasaderas, unas piedras enormes de una única pieza fantástica, y que el agua volviera a pasar por esas pasaderas, ¿no? Los trozos de suelo, todo el pavimento del antiguo patio de la casa, que en estos planos de arqueología, que a mí me gustan mucho, ¿no? Estos planos de los arqueólogos en los que están dibujadas todas las piedras, ¿no? que existen allí, todas, es como ese registro absoluto de todo, pues el proyecto lo que hacía era recuperar esas trazas, convertir pues, el antiguo patio de la casa en un nuevo mirador, colocando simplemente 2 tacos de piedra y una pequeña barandilla, y como digo, poner en marcha de nuevo la alberca simplemente colocando 2 piezas, una para echar el agua y un rebosadero, ¿no? Que el rebosadero, estas piezas de piedra, pues el rebosadero conectaba directamente con la otra alberca que había aquí debajo, que rebosaba a la vez en otra piedra, que es el final del camino de la memoria. Ese camino de la memoria se convierte en el elemento simbólico del proyecto y nace en el punto de encuentro en el que confluyen los 3 caminos, el del agua, el del paseante y el de la memoria. Y es un camino que simboliza, es como el invento, ¿no? del proyecto, simboliza ese paso silencioso que tuvieron muchos que mataron allí, que murieron allí, y el propio Lorca,
y que no se conoció hasta un tiempo después, ¿no? Además, para llevarlo a fusilar le llamaban ir a dar el paseillo, ¿no? Con lo cual tenía como mucha vinculación. Y es un paso, o sea, es un camino que la idea era que fuera un camino que apareciera y desapareciera en cierto momento, que se construyera como parte de la tierra del lugar, que incluso fuera como una resina vertida sobre el lugar. Yo decía que era como un charco congelado, ¿no?, de agua en ese paisaje. Al final se hizo con una base de hormigón sobre la que se serigrafió esa imagen de la tierra que habéis visto, una secuencia en la que iban apareciendo los tonos, ¿no?, el marrón, el verde, el morado de la sombra, obteniendo un resultado muy parecido al de la propia tierra, de manera que la resina de acabado, en la que quedaron atrapadas algunas de las hojas, bichitos, cosas que iban cayendo allí, que ya forman parte indisoluble de aquello, pues fuera como ese reflejo que se descubre en los días de lluvia o cuando no hay vegetación, y que el final de ese camino fuera un poema de Lorca, que se llama Vuelta de paseo, y que justamente escribió antes de morir, ¿no?, para el libro Poeta en Nueva York, que hablaba de esa idea, ¿no?, del paseo como un último viaje. Ese poema es a la vez el rebosadero de la alberca, con lo cual se vuelve a juntar el agua con la memoria, con ese paseo, y construye como un relato continuo de todos esos elementos que configuran este paisaje. Un camino que, como digo, desaparece casi cuando hay mucha vegetación, pero que en invierno, mejor dicho en verano, cuando esa vegetación es más parca, pues aparece como un reflejo en mitad de este paisaje. Y ya hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, Juan Domingo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Nadie se atreve? Oh, okay. En primer lugar, felicitarles por la exposición. Entiendo la complejidad de dos arquitectos que se encuentran en el camino y puedan funcionar el trabajo. Eso es fabuloso. Y sobre todo, especialmente, me ha llamado mucho la atención, yo todavía no he estado en Granada, me gustaría ir a visitar la Alhambra, pero especialmente este último trabajo de este circuito del agua es un tema fundamental que muchas veces en muchos proyectos se olvida, y que a lo mejor la esencia de la Alhambra, de los jardines con el agua, este proyecto me ha parecido una representación del paisaje excelente, y que, sobre todo aquí en Canarias, que el agua es un recurso escaso. En temas de arquitectura debería haber una mayor implicación y se podrían sacar proyectos muy interesantes, porque claro, aquí tenemos la cultura del agua y creo que aquí se pueden hacer muchas cosas. Yo no sé si conocen Canarias, pero aquí hay una diversidad paisajística enorme, y desde tanto de las islas orientales como occidentales que se pueden hacer grandes cosas. Lo que pasa es que ustedes viven en el continente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes del vinito que nos está esperando fuera, ¿no?, de comentar que me han encantado estas historias que nos han contado, historias de amor, porque son historias de amor a la Alhambra, ¿no? Dicen que no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y todo ese conocimiento, ese querer conocer y aprender de la Alhambra en toda su complejidad, en todas las capas que nos han enseñado, ¿no?, es verdaderamente amor, ¿no? Es amor, ¿no? Todos esos años y todo ese conocimiento y todo ese amor lo intentan explicar, porque es una complejidad tan grande, ¿no? Y cómo llevas este amor a veces a una comisión de patrimonio, ¿no? Y que a veces con una superficialidad, pero sin hablar de malas intenciones, ni mucho menos de competencias ni de historias, ¿no? Pero a veces como todo ese amor condensado de años de vida, de experiencias, de intuición, de estudio, llega a una comisión y se evalúa una serie de personas variopintas en un tiempo pequeño y con una información limitada, y muchas veces
pues esos comentarios que no pueden ser de otra manera por la información y por el conocimiento que tienen del asunto, pues se basan en una imagen o en una sola capa de las múltiples, de las infinitas que ustedes nos están contando, ¿no? ¿Cómo llevan eso a una comisión? ¿Cómo está? Me da miedo de preguntar cómo está el proyecto con CISA, ¿no? Porque hablábamos del dolor, ¿no? Del dolor que supone el amor también antes, ¿no? Pero quiero saber cómo está el proyecto con CISA y cómo ha sido un poco esa relación, ¿no? Pues, claro, la primera pregunta es en las comisiones, todo esto en las comisiones. Pues, claro, en las comisiones esas cosas no se cuentan, ¿no? O sea, claro, aquí estamos en un colegio de arquitectos y un poco contar la interioridad entre compañeros, pues nos contamos nuestras cosas, ¿no? Y nos entendemos, ¿no? Claro, en una comisión del patronato o de técnica lo que cuenta es lo que quieren escuchar. Y se lo cuentas de la misma manera, pero en versión arqueológica, versión historiador, visión... y entonces ellos, lo importante es que perciban que hay alguien con conocimiento, ¿no? Ellos le tranquiliza, a una comisión le tranquiliza que haya alguien con conocimiento sobre el tema y que sea capaz de convencerles de una manera, lo sabes bien, ¿no? De una manera no erudita, porque para eso los que saben son ellos, ¿no? Es como que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y que es capaz de captar, ¿no? Esas identidades de los lugares y trabajas con ellas. La idea de la continuidad, ¿no? O sea, a una comisión le es muy importante y le tranquiliza saber que trabajas en una justificación histórica, ¿no? Es decir, el salto y la ruptura es el abismo, es el miedo, ¿no? Entonces, claro, hay como una reflexión interna sobre los proyectos, sobre experiencias, lecturas con saltos y descontinuidades, pero que en ese momento pues se cicatrizan y se cuentan como continuidades, ¿no? Y luego está la aventura personal en la puesta en obra, ¿no? Que es cuando todo esto, ¿no? De lo que tú hacías de guardar las baldosas están allí, no están allí. Entonces, yo creo que un ejercicio todo, o sea, al final un ejercicio hay que hacer un proyecto sobre cómo se cuentan los proyectos a la comisión y cómo se desarrollan los temas. Todo es un proyecto, ¿no? Eso es un tema y me parece bonito también, ¿no? Y yo entiendo también a las comisiones, ¿no? Cuando tienen que ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo sería yo en una comisión? A lo mejor sería mucho más dramático, ¿no? Porque yo intentaría buscar a alguien como yo que contara cosas que tendrían una sensibilidad sobre temas, porque y más que un ejercicio matemático sobre el patrimonio, ¿no? Pero luego, en relación al proyecto con Álvaro Siza, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues que un problema estrictamente técnico se convirtió en un problema político. Y coincidió, tenemos el proyecto de ejecución hecho, presentado, todo aprobado y ya hablando con empresas constructoras para empezar obra. Pero los políticos allí saben que la Alhambra es como la niña bonita. La niña bonita, sí, o sea, todo el mundo allí, mira a mí no me toques la Alhambra, pero luego a la hora de la verdad la gente ni va a la Alhambra, digo el granadino ni va a la Alhambra, la última vez que fue cuando estaba en el colegio, pero eso sí, defiende la Alhambra a capa y espada. Pero realmente la Alhambra quien la visita hoy por hoy son los turistas. Y el turista la visita en una condición muy dramática. ¿Qué pasa? Que el político convirtió en un periodo electoral, convirtió en un arma de crítica y un arma arrojadiza, pues esto. Entonces vendió, los partidos políticos de la oposición vendieron que la Alhambra se iba a hacer un centro, que todo esto era un centro comercial, un centro comercial en la Alhambra. Claro, el granadino, pues aquello fue un lío y tal. Y entonces se paralizó el proyecto, se paralizó. Hubo un informe de ICOMOS, ICOMOS España, que era bastante dramático entonces, porque había, por la presidenta, yo creo que no tenía una lectura clara sobre el patrimonio, era una lectura muy dramática. Yo he empezado hablando de que hay que entender el patrimonio como algo vivo, ¿no? Y esto no, esto era una cosa... Y entonces, pues, estuvieron en contra del proyecto, ¿no?
Pero en el informe que se hace en Como Internacional se dice que se destacan los valores arquitectónicos del edificio, ¿no? Del proyecto, ¿no? El edificio, ojalá, ¿no? Los valores arquitectónicos del proyecto, destacando sus valores en cuanto a implantación, recursos, la manera en que resuelve el proyecto. O sea, es un informe muy valioso sobre, o lo valora mucho el proyecto, pero que hace una crítica sobre los programas, ¿no? Sobre la escala de los programas. Cosa que nosotros no teníamos culpa alguna, ninguno de los que intervinimos en el concurso, porque era un programa que venía dado por la Junta de Andalucía, ¿no? Habían establecido un orden de problemas que había que resolver y nos lo dieron. Nosotros lo que hacíamos era integrar todos estos programas, que son enormes, dentro de una estructura de jardines, que ahí en las perspectivas se ve que no se ve, porque son operaciones que están formando parte de la topografía y tal. Bueno, yo no sé si es que hay mucho programa o no. Yo sé que la Alhambra necesitaba esos programas. El caso es que se paralizó por este motivo, entre los temas políticos y por otro lado ICOMOS diciendo que hay excesivo programa. Y ha pasado tiempo, ¿no? Y yo ahora, la nueva revisión del Plan General de Granada coloca el atrio como un tema fundamental, porque sigue habiendo un problema de accesibilidad al monumento. El problema sigue existiendo, ¿no? Es más, ha aumentado, ¿no? Porque con los años aumenta la demanda. Y entonces será cuestión de ahora de volver a empezar otra vez, a hablar con políticos, porque esto es una decisión política, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros en la arquitectura, que casi siempre todos son decisiones de tipo político, ¿no? Pero es un problema del día a día, ¿no? Solo que aquí está todo muy sensibilizado, porque es la Alhambra, ¿no? Bueno, yo me acuerdo ir a un supermercado, estar en la cola del supermercado, y entonces estaba delante mío una señora, ¿no? Y la cajera, y la señora, y se oía los altavoces dando las noticias, y decía, no sé qué, del atrio y tal. Y dice la señora mayor que había delante, le dice a la cajera, oh, menudo sinvergüenza el portugués, que nos va a destrozar la Alhambra. Y dice la cajera, el portugués, sinvergüenza, el de aquí, de Granada, que sabiendo lo que es la Alhambra, quiere hacer un centro comercial. Entonces, o sea, que aquello fue una cosa de supermercado al final, era una cosa que yo me río ahora, pero yo en su momento callado allí, porque es que te daban, además, de que... Fue drama, pero luego hay una anécdota muy simpática. Mira que Siza vive todo esto muy mal, ¿no? O sea, lo lleva fatal y lo sufre, ¿no? Lo sufre, pero hay una anécdota que a mí me encantó cuando en Serralbe, en Oporto, hicieron una exposición ¿fue sobre el atrio solo? Sobre la obra de Siza. No, sobre el atrio. Sobre el atrio solo, ¿no? Y entonces pues se llevaron todas las maquetas y todos los planos y tal. Y cuando fue toda la guerra política esta que dice Juan, el partido que estaba en contra del atrio hizo una perspectiva de mentira, que cogía como una vista aérea del Palacio Carlos V y ponía centro comercial, ¿no? Así, y dibujaba como la huella del proyecto y tal. Bueno, pues cogió Álvaro Siza y puso la primera cosa que había en la exposición, era el panfleto de esa perspectiva, como una forma irónica también, ¿no? De decir, bueno, está esto y mire lo que está pasando, ¿no? Pero acuérdate que era lo primero que había allí a la entrada, ¿no? ¿Alguien más se anima? Sí. El gran problema de todos los arquitectos cuando plantean proyectos interesantes es que si la gente no tiene cultura del patrimonio, lógicamente, si tuvieran cultura del patrimonio, los políticos ahí no tenían operatividad ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que el político a lo mejor da una imagen distorsionada de un proyecto que resulta que es perfectamente viable. Y esa es muchas veces la cuestión. Utilizan un poco la ignorancia de la gente para conseguir votos. Es que no hay otra explicación. Es así. El proyecto está muy integrado, ¿eh? O sea, un proyecto muy integrado y un proyecto muy complicado, ¿eh? O sea, fue un proyecto muy complicado y muy difícil, ¿eh? Y Álvaro Siza decía que no hacía el proyecto. O sea, yo me acuerdo haciendo el concurso que se enfermó y todo, ¿eh? Y decía, no, esto, me acuerdo que decía, vamos a ver, Juan, esto es una irresponsabilidad. Y digo, ¿por qué? Y dice, bueno, ¿cuánto tiempo se ha tardado en hacer la Alhambra?
Digo, hombre, pues 250 años. Dice, ¿y nosotros aquí vamos a hacer una propuesta en 3 meses? Esto es una irresponsabilidad. Esto es una irresponsabilidad. Digo, bueno, la verdad que lleva razón, es una irresponsabilidad. A ver, el Palacio de Carlos V, ¿cuánto tiempo? Bueno, el Palacio de Carlos V, pues empezaron en 1528 y lo acabaron en el 74, ¿no? 75. Claro, 500 años, pero ¿cómo vamos a hacer aquí tal? Es cierto, todo va muy rápido, todo es muy frágil, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo he aprendido, y es que para hacer un proyecto sobre el patrimonio, sobre ciertos patrimonios como estos, hay que preparar a la sociedad. Esto que ha comentado el compañero lleva razón. Es que no se trata de hacer un buen proyecto o intentar hacer un buen proyecto, se trata de concienciar previamente a una sociedad sobre la necesidad de un proyecto y que sobre la necesidad y sobre qué temas hay que trabajar en ese proyecto para que la sociedad esté preparada para recibir ese proyecto. Si no, es todo muy frágil, ¿no? Yo creo que es el sitio por el que al político se le puede reducir su capacidad de acción, ¿no? Es preparar a una sociedad para un proyecto concreto, así, ¿eh? ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo exposiciones, divulgación, pero eso es un trabajo a priori, ¿no? Un trabajo a priori, ¿eh? Y claro, parece que esto es muy complicado, pero yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo. Yo creo que ya podemos ir cerrando y así aprovechamos y nos tomamos esa copa de vino que nos está esperando aquí en la entrada. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Mañana continuaremos con el resto de sesiones.